En la sección de Eusko Ikaskuntza de hoy presentamos el libro Mujeres de vanguardia en Bilbao 1800-1936, un libro sobre pioneras, precursoras o vanguardistas, mujeres en todo caso que fueron por delante de su tiempo, rompiendo moldes por su forma de vivir, de relacionarse, de trabajar o con su lucha cotidiana en favor de la igualdad. Conocer quiénes eran y qué hicieron para mejorar la condición de la mujer es necesario en una sociedad que, aun con todas sus desigualdades y carencias, se acerca a lo que soñaron aquellas mujeres, las utopías de hace un siglo. Mujeres de vanguardia en Bilbao, 1800-1936, es un libro coordinado por María José Villa, doctora en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco y máster en Igualdad de Género por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora en el Departamento de Historia Contemporánea de la UPV y profesora de la UNED. Es editora, como hemos dicho, de Mujeres de vanguardia en Bilbao, junto a los profesores Joseba Aguirre Azcuénaga y Mikel Urquijo. Un libro muy bien ilustrado, visualmente atractivo, donde se repasa la situación de la mujer en relación con la política, el trabajo y la educación a través de las biografías de 10 mujeres destacadas en distintos ámbitos y pertenecientes a diferentes generaciones. María José Arratsaldeon. Arratsaldeon. En un país donde el movimiento feminista tardaría bastante en arraigar, tiene una especial relevancia conocer las trayectorias individuales de estas pioneras, estas 10 bilbaínas que habéis seleccionado. Pero antes de nada, ¿cuáles fueron las causas de ese retraso en asentarse el movimiento feminista aquí? Bueno, podemos hablar de varios factores. Por una parte, la influencia de la Iglesia Católica, que tenía una gran influencia en la sociedad vasca y española, que perpetuó la subordinación de la mujer a través de un modelo, el del ángel del hogar, que apartaba a las mujeres de la esfera pública. Pero no solamente esto, sino también políticamente la implantación de un Estado liberal en España que no fue acompañado de un sistema democrático hacía muy difícil las reivindicaciones sufragistas, ¿no? También el sistema educativo español, que había marginado siempre a las mujeres con currículos diferenciados y falta de acceso a estudios superiores. Todo esto perpetuó esta subordinación de la mujer con respecto al hombre para poder acceder a puestos importantes y, por supuesto, para que pudieran pensar en un horizonte un poco más halagüeño, ¿no? Como era el feminismo, el movimiento feminista o el sufragismo. Uh-huh. El Grupo Femenino Socialista de Bilbao fue el primer grupo de este tipo que se fundó en España, concretamente en 1904. Lo hizo una emigrante castellana, la pucelana Virginia González. Es un colectivo que ya entonces reivindicaba la igualdad completa entre hombres y mujeres, igualdad con la que no estaban de acuerdo todos los partidos y sindicatos de la izquierda. ¿Qué motivaba esa renuencia de amplios sectores, entre comillas, progresistas o que se defendían como tal y que hoy nos resulta bastante incomprensible? Bueno, Virginia González Polo era una mujer que se alineó ideológicamente con unos postulados feministas muy potentes, con los de Clara Zetkin, que era una mujer comunista en el entorno europeo muy conocida, ¿no? En el que reclamó dentro del seno del movimiento obrero la igualdad entre hombres y mujeres. En España, en cambio, los grupos creados en este ámbito socialista antepusieron la lucha obrera a la reivindicación de la igualdad, es decir, al integrarse dentro de las culturas políticas, en este caso la socialista, primaba más los intereses del partido que los intereses individuales de las mujeres como colectivo. Además, dentro del mundo obrero, pero también en toda la izquierda y en otros muchos sectores funcionaron ciertos prejuicios contra las mujeres. Es decir, en el caso de la izquierda, creía muy claro que la mujer estaba claramente dominada por la Iglesia Católica y si conseguía acceder o tener el derecho a voto, lo que iba a hacer es a proporcionarle a la derecha una victoria. Por otra parte, también en esta época, a principios del siglo XX, vemos cómo hay una imagen del obrero, el obrero ganapán, ¿no? Un hombre fuerte, que sí que es verdad que veía amenazada su figura por la participación de las mujeres tanto en política como en la economía doméstica, ¿no? Un ejemplo de esto es en las Cortes en 1931, cuando se estaba discutiendo el articulado para que las mujeres tuvieran opción que tuvieran el derecho a voto. Muchos políticos de izquierda se posicionaron en contra. Una de ellas fue Margarita Nelke, que fue una propia mujer. Incluso en la votación Indalecio Prieto o Julián Besteiro pues se abstuvieron de votar, ¿no?
Entonces era una situación muy muy complicada. Sí, sí, hoy nos resulta realmente singular, desde luego. Tenemos también a diferentes mujeres en este libro, militantes del nacionalismo vasco. Con respecto a la izquierda, ¿qué singularidades presentaban estas mujeres que representaban una ideología diferente, una ideología de derecha católica, pero también comprometida con la causa femenina? Sí, las asociaciones femeninas nacionalistas, sobre todo, no asumieron estas reivindicaciones de igualdad. Es decir, no podemos hablar de un movimiento feminista nacionalista en este momento. En el caso del Partido Nacionalista Vasco, pues la mujer era concebida como reproductora biológica e ideológica. Es decir, que sus atribuciones dentro del Partido Nacionalista Vasco, y en este caso el Emakume Abertzale Batza, eran sobre todo asistenciales, ¿no?, a los hombres y para hacer propaganda. Muchas de ellas eran propagandistas. En cuanto a las asociaciones católicas, como Acción Católica de la Mujer, hablaban de la diferencia, no de la de igualdad, y por lo tanto otorgaban roles diferentes a hombres y a mujeres, en los que la mujer quedaba fuera de cualquier aspiración de participación política. Esto no quiere decir que no intentase mejorar las condiciones de las mujeres en otros ámbitos, igual que Emakume Abertzale Batza, ¿no? Pues en el ámbito social, por ejemplo, en el ámbito legislativo, pero no en esta igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y sobre todo los derechos políticos. Estamos en el contexto de finales del siglo XIX, cuando se produce en la sociedad vizcaína, bueno, y en muchas otras zonas, evidentemente, pues una profunda transformación que afecta al trabajo, y con él cambia la sociedad. Se pasa de una sociedad sobre todo rural a una sociedad urbana. A grandes rasgos, ¿qué cambió para las mujeres? ¿En qué cambió la situación de la mujer con este profundo cambio? Bueno, lo más importante en este contexto es la industrialización y el éxodo a la ciudad, que proporcionó a las mujeres el acceso a trabajos formales que estaban mejor remunerados, mucho peor remunerados que los de los hombres, y también en algunos casos a una educación mejor. Estos fueron los dos grandes avances que se produjeron en este contexto. Esto no quiere decir que las mujeres no trabajasen antes de finales del siglo XIX y principios del XX. Lo que pasa es que trabajaban en ámbitos no reglados, como es el servicio doméstico, las propias casas o los caseríos, y con sueldos que muchas veces no existían, y condiciones mucho peores. En 1879 se abre en Bilbao la Escuela de Artes y Oficios de Atxuri, que sería la primera y durante mucho tiempo, de hecho, la única vía de acceso para las jóvenes a una formación más allá de la primaria. No obstante, esta escuela no supuso ninguna ruptura, ya que en gran medida asumió los prejuicios del viejo sistema tradicional, y cada uno y cada una siguió, por así decirlo, en su sitio. ¿Cómo funcionó esta escuela de Atxuri? Bueno, realmente fue a partir de 1890 cuando empezaron a impartir clases de enseñanza, podríamos hablar, superior a mujeres, ¿no? Y a partir de 1910, pues en esta Escuela de Artes y Oficios pudieron tomar clases de mecanografía y comercio. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el acceso de la mujer a la educación fue muy restringido, y estuvo también muy determinado por dos factores. Por una parte, la segregación de sexos, y por otra, los currículos educativos diferenciados. Por ejemplo, se impartían materias muy diferentes si eran niños y niñas. Mientras que los chicos recibían clases de matemáticas, geografía o literatura, las niñas o las chicas recibían clases de labores, formación religiosa. Hay que tener en cuenta el dato que hasta 1900 más del 70% de las mujeres no sabían ni leer ni escribir. Y a pesar de que en 1909 se amplió la escolaridad obligatoria hasta los 12 años, muy pocas mujeres llegaban a esta educación de mayor nivel. Y estas diferencias educativas perduraron pues casi en gran parte de la dictadura franquista. O sea, no es algo de principios del 19, sino que lo hemos ido arrastrando durante muchísimo tiempo. En el libro destacáis la importancia que han tenido los estudios de magisterio en la formación de las mujeres. En este caso estamos hablando de mujeres en Vizcaya, pero de nuevo insisto en que seguramente esta situación se puede extrapolar a muchos otros lugares. ¿De qué modo influyeron los estudios de magisterio? Bueno,
al final los estudios de magisterio era el acceso, casi el único que se permitía a las mujeres para una educación más amplia y de calidad. No debemos olvidar que muchas de las mujeres que nos suenan en la cabeza como referentes del movimiento feminista, por ejemplo en España, pero también aquí en el País Vasco, estudiaron primero magisterio como primer paso para ampliar su formación, y luego igual, pues como el caso de Clara Campoamor, pues por ejemplo, pues cursar estudios de Derecho, o María de Maeztu, que estudió magisterio y luego se convirtió en una de las pedagogas más de mayor referencia de España, ¿no? En el caso de Vizcaya y de Bilbao era la salida académica profesional más que mejor se acomodaba a la situación de las mujeres, es decir, les permitía cierta independencia económica y de movimientos, y también les permitía acceder a una educación de calidad. Y era más o menos en ese contexto se movía las maestras, ¿no? Sí. Desde la fundación en 1918 de Eusko Ikaskuntza, muchas mujeres se hicieron socias para estudiar, investigar e impulsar el sistema educativo vasco. Ya en el primer Congreso de Estudios Vascos de ese mismo año intervino una mujer, que fue la única además, por cierto, llamada Adelina Méndez de la Torre, con una ponencia titulada La nueva escuela primaria en el País Vasco. ¿Quién era Adelina Méndez de la Torre? Bueno, Adelina fue una mujer además muy interesante, una maestra que consiguió su plaza en las escuelas Concha en 1897, y es una mujer que por una parte se preocupó muchísimo de su formación, estuvo becada por el Ayuntamiento de Bilbao en diferentes ocasiones para ver cómo funcionaban otros centros educativos en Europa. También creó la escuela dominical para adultas, las escuelas Concha. Era muy importante y sobre todo para las maestras, las estudiantes de magisterio y luego las maestras, el ofertar una educación de calidad también a las mujeres que no habían tenido acceso anteriormente a ella, ¿no? Bueno, pues las escuelas dominicales de adultas, también se creó una escuela nocturna para adultas, y dentro de un movimiento de nueva pedagogía también se interesó Adelina Méndez de la Torre la creación de cantinas escolares, es decir, de dar un alimento al día, por lo menos una comida al día a los niños para que estuvieran lo más sanos posibles. Y luego, dentro de su participación en el primer Congreso de Estudios Vascos, bueno, pues Adelina presentó una ponencia en la que hacía hincapié en la educación propia de los centros vascos, es decir, que la sociedad vasca demandaba que sus centros tuvieran un tipo de educación propia, y también la lengua euskaldun, el euskera, era defendido por Adelina, ¿no? Y es una mujer muy interesante que se implicó muchísimo en la educación de las mujeres en Bilbao, que posteriormente, bueno, como todos los funcionarios y dentro de ellos los maestros y las maestras, fue depurada después de la Guerra Civil y fue jubilada anticipadamente. Has mencionado las escuelas Concha. ¿Qué tipo de escuelas son o dónde están? Las escuelas Concha las tenemos en Bilbao, están la calle Concha. La calle General Concha, vale. Eso es. Me imaginaba que sería, pero bueno, pues sí, uno de los, sí. una de las escuelas más veteranas que hay en Bilbao, sí. Adelina, junto con la donostiarra Benita Asas Manterola y con Juana Whitney, creadora de la famosa Academia Maeztu, serán las protagonistas de lo que definís como una pequeña revolución pedagógica en Bilbao. ¿En qué consistió esta revolución? Bueno, como he dicho antes, en el caso de Adelina y de otras maestras que aparecen en el libro, estuvieron muy en contacto y se interesaron muchísimo por las nuevas corrientes pedagógicas que estaban triunfando en Europa, ¿no? Estas corrientes pedagógicas ponían el centro en la educación del niño y de la niña, es decir, que ponían el centro en el individuo, ¿no? Por ejemplo, la escuela froebeliana, que ponía muchísima atención a todo lo relacionado con el entorno educativo. Montessori, que es muy conocida, las teorías de Montessori sobre la educación, sobre todo una educación más intuitiva. El caso de la institución libre de enseñanza, en el que ponía mucho el acento en la educación de las mujeres. Por ejemplo, Juana Whitney,
que abrió una escuela privada, fue la primera escuela privada laica en Bilbao, es decir, de la educación en Bilbao a principios del siglo XX. En la privada, bueno, y en la pública también había mucha presencia religiosa. Juana Whitney pues era una francesa que era una mujer que hablaba muchísimos idiomas, que era muy culta, y lo que hizo fue pues crear un entorno mucho más amable para la educación, en este caso educación de niños y niñas. Uh-huh. Y por otra parte, pues Benita Assas siguió muy de cerca la escuela frobeliana y bueno, pues dieron mucha importancia pues al espacio, a que fueran lugares ventilados con luz natural, que fueran agradables para que las niñas y los niños pudieran aprender y disfrutar del aprendizaje de otra manera. Y no era fácil, evidentemente, que una mujer se abriera paso en la carrera de medicina más allá de labores subalternas. Una excepción notable fue la doctora e investigadora Tiziana Iturri. ¿Quién fue esta persona? ¿Qué trabajo podemos destacar de ella? Bueno, Tiziana Iturri estudió en la facultad, bueno, ella era de Portugalete. Su familia se trasladó a Sevilla durante su juventud y posteriormente ella en Madrid, en la Facultad de San Carlos, se especializó, hizo medicina y luego se especializó en maternología. También se doctoró, es decir, que aparte de ser licenciada en medicina, luego se doctoró en 1930 y en 1932 se trasladó a Bilbao. Realmente Tiziana Iturri toda su labor la hizo como, se llama maternología, pero ahora lo conocemos como ginecología, ¿no? Creó una clínica, la clínica de Begoña, para asistir a partos. Un dato curioso, por ejemplo, es que en 1935 los propios médicos, los propios ginecólogos de Bilbao la acusaron falsamente de ejercer medicina sin título, ¿no? Porque no podían entender que una mujer estuviera ejerciendo ya la medicina en Bilbao y a ese nivel, ¿no? También formó parte de Emakume Abertzale Batza en la medida que estuvo dando clases en la Escuela de Enfermería de esta asociación, y fue también una gran defensora de los derechos de las madres solteras, ¿no? Que en aquella época era un estigma enorme, ¿no? Un estigma enorme, ¿no? Y trabajó mucho con todo el tema de madres solteras, y luego también ya durante la dictadura de Franco, trabajó en la Escuela de Pericultura y de Maternología en Bilbao. Estuvo muy vinculada siempre con su especialidad, ¿no? Pero sobre todo trabajó mucho con mujeres y investigó muchísimo sobre los abortos, por ejemplo, sobre los abortos espontáneos. O sea, los médicos, los hombres médicos no les daban mucha importancia porque en estos momentos España tenía una natalidad muy muy importante, ¿no? Pero Tiziana miraba también la parte emocional, ¿no? De la pérdida de las mujeres, ¿no? Y entonces es interesante, es bonito. Sí, todo lo que hemos comentado puede sonar, pues sobre todo en los oídos de la gente más joven como historias antiguas, ¿no? ¿Por qué tenemos que recordar precisamente hoy en día todavía que esas mujeres eran mujeres de vanguardia en su época? Y además, claro, abarcáis un periodo, 1800-1936, que supone un cambio brutal en las sociedades. De manera que podemos decir que hoy el mundo sería distinto si no hubiera habido mujeres dedicadas a este trabajo. Sí, yo creo que además lo que hay que poner en valor es que como ya he comentado en la entrevista, ante un clima muy hostil como era el mundo a finales del siglo XIX, a principios del XX, hubo mujeres que sortearon esos obstáculos, ¿no? Que fueron adelante, que consiguieron sus objetivos y que también ayudaron muchísimo a otras personas, ¿no? Entonces yo creo que ese espíritu de mujer de vanguardia, de mujer de querer estar en el mundo, ¿no? De querer pertenecer a este mundo y querer mejorarlo, creo que es algo que debemos recordar también, porque ese mundo hostil en el que vivieron estas mujeres también se repite, algunas veces se repiten los mismos discursos, o sea, los mismos discursos que había a principios del siglo XX, también hay ahora a principios del siglo XXI contra esta igualdad, contra el movimiento feminista, ¿no? Entonces es para recordar que siempre hay mujeres que van a dar un paso más, ¿no? Uh-huh. y van a luchar. El libro termina en 1936, no porque el mundo dejase de ser
menos hostil para las mujeres, sino por razones evidentes. De hecho, ya has mencionado cómo, bueno, pues seguramente, aparte de Adelina, que mencionabas, Adelina Méndez de la Torre, quizás alguna más de las protagonistas más recientes, hasta pudo ser depurada también, ¿no? Tras la guerra, vamos. Sí, el caso de Benita Asas Manterola, que Benita Asas fue desterrada. Ya estaba dando clases en aquel momento en Madrid y fue desterrada, o sea, tuvo un proceso de depuración. Los funcionarios realmente todos fueron depurados y luego fueron restituidos o sancionados o encarcelados. En este caso, bueno, pues a Adelina pues la prejubilaron. En el caso de Benita Asas lo que hicieron fue desterrarla de Madrid. Un año más, porque ya tenía 69 años y un año más, a los 70. Y Dina Aguirre, por ejemplo, que fue una propagandista de Emakume Abertzale Batzar, pues tuvo que marchar al exilio. O sea, fueron mujeres que también por ser mujeres de vanguardia, por ser mujeres que resaltaron o que estuvieron en el espacio público, también fueron penalizadas durante la Guerra Civil y durante la dictadura franquista, claro. Sí. Bueno, pues el libro que hemos estado presentando en esta charla con María José Villa es Mujeres de vanguardia en Bilbao, 1800-1936. Lo edita la Universidad del País Vasco y aparte de estas interesantes biografías de 10 mujeres, pues siempre es un atractivo extra, ¿verdad? El ilustrar un libro así con imágenes del viejo Bilbao. Siempre imagino espero que aparezcan las escuelas de Concha. Sí, aparecen. Aparecen las escuelas Concha. Y sí, desde el grupo de investigación siempre llevamos años tratando de hacer trabajos de transferencia de conocimiento, es decir, de hacer, en nuestro caso, el conocimiento histórico, de hacerlo atractivo, ¿no? para el gran público. Y una de las formas más bonitas de acercar a la gente a los estudios históricos es a través de las imágenes, ¿no? Las imágenes nos ayudan muchísimo y por eso, bueno, pues tratamos de hacer exposiciones y este libro pues realmente es el fruto de una exposición que hicimos, bueno, que está todavía y es, que somos visuales, ¿no? Nos gusta y nos atrae muchísimo todo. Sí, además, las fotos son bonitas. Sí. Una imagen de una escuela que sigue en activo y de lugares que hoy en día seguimos reconociendo y que seguimos frecuentando, pues hombre, la verdad es que tiene ese atractivo, no tiene ese enlace emocional también con el público de hoy en día. Sí. Bueno, María José, pues gracias por habernos presentado esta obra. Y bueno, te esperamos en otra ocasión para seguir ahondando en estos trabajos de investigación que realizas. Un saludo. Vale, gracias.